Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy Ahmed Najarwadi. Quiero en esta oportunidad hablarte de unas verdades fundamentales que están en las Sagradas Escrituras. Y es que Yahshua tiene la solución para cualquier problema que tú tengas. Y yo agradezco a Yahweh porque no me siento solo. Sé que puedo acudir a alguien que nos pueda ayudar. Y si no nos ayuda es porque es mejor para nosotros. Y este tema está basado en el libro de Juan. Así que abramos las Escrituras en el libro de Juan. Capítulo 1 del 9 al 14, no es cualquier persona a la que nosotros tenemos acceso a través de la oración. No es cualquier persona a la que nosotros tenemos acceso a través de la quejilá. No es cualquier persona a la que nosotros tenemos acceso a través de la fe. Tenemos acceso a Yahweh mismo. Es una garantía de felicidad. Es una garantía de poder saber que estamos haciendo lo correcto. Y aún aunque estamos en un mundo envuelto en la confusión, en un mundo en el cual nosotros no sabemos lo que está sucediendo, en un mundo donde nos sentimos desamparados, nosotros no deberíamos de sentirnos así, porque Yahshua, nuestro Elohim, nosotros lo elegimos, Él nos escogió, nos anotó en su libro y somos llamados sus hijos, y a la vez tenemos una esperanza la cual Él va a cumplir. Y aun cuando en este mundo nosotros tenemos problemas, Él tiene la solución, y si no lo soluciona es porque es mejor para nosotros, y eso es maravilloso porque podemos tener shalom. Ahí en el libro de Juan capítulo 1, del 9 al 14, el apóstol Yohanan identifica a Yahshua como la luz verdadera, que alumbra a todos los hombres, y nos dice que el mundo fue hecho por Él. Cuando a ti se te descompone el carro, ¿qué mejor para componerte el auto el que fabricó los autos? Cuando tenemos nosotros algún problema, ¿qué mejor que ir con el autor, con el creador? En este caso, cualquier cosa que ocurra en este planeta, ¿quién sabe mejor cómo resolverlo que el mismo que creó el planeta Tierra? Y ahí dice que el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo reconoció. Vieron los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero entonces dice, más aquellos que la recibieron, y ahí espero por la gracia de Yahweh que estemos tú y yo los que la recibieron, y yo la recibí, y por eso me considero parte de esto. Yo recibí a Yahshua como Salvador personal y lo acepté. Juan capítulo 1 es maravilloso, y déjame hablarte acerca de los evangelios, porque el evangelio de Juan es un evangelio completamente diferente. Tú sabes que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios son diferentes, pero los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como los evangelios sinópticos. Porque la razón por la cual fueron escritos Mateo, Marcos y Lucas es para demostrar que Yahshua era el cumplimiento de las profecías bíblicas referentes al Mashiach. En pocas palabras, el objetivo de Marcos, al escribir, Marcos fue el primero que escribió el Evangelio, era demostrar que Yahshua era el Mashiach y el cumplimiento de las profecías estaban todas en él. Y él lo que tomó el Antiguo Testamento, la Torá, vio los cumplimientos en las profecías referentes al Mashiach de Isayahu y después las aplicó para que las personas cuando la vieran que Yahshua estaba cumpliendo tal cual profecía. Veía la historia del Mashiach y decía, no, esto me recuerda a algún profeta, y ese era el objetivo, que los judíos al leer las escrituras de Marcos hicieran una conexión mental con las profecías bíblicas y dijeran, Yahshua es el Mashiach. Y lo mismo hizo Matillahu, que agrandó un poco más. Matillahu era judío, y agrandó un poco lo que Marcos escribió, y luego viene Lucas, y Lucas hizo una investigación más extensa. Por eso a algunos les gusta más el Evangelio de Lucas, porque puso todo en cronología, hizo una investigación, entrevistó a todos los que habían sido testigos, y ahí él repite las historias y agrega un poco más. Estas son las diferencias entre los 3 evangelios sinópticos. Pero luego viene el Evangelio de Juan, y fue el último evangelio en ser escrito. Y no solamente el último evangelio, sino que el último libro de las Escrituras. Y esto fue escrito después del libro de Apocalipsis o simultáneo al libro de Apocalipsis. Esto es más o menos el año 100 cuando fue escrito el Evangelio de Juan. Entonces alguno dirá, ¿para qué necesitamos el Evangelio de Juan? Si ya había otros 3 evangelios. Bueno, es que el Evangelio de Juan no fue escrito para demostrar que Yahshua era el Mashiach. Eso no es el objetivo de Juan. Yohanan, Juan, quería mostrar que Yahshua no era solo el Mesías, sino que era Yahweh mismo encarnado. Yahshua era el cumplimiento de la profecía llamada por Isaías, llamado Manuel, que quiere decir Yahweh con nosotros. Entre nosotros estuvo el Creador, entre nosotros estuvo Yahweh, entre nosotros estuvo todo el que hizo este planeta. No lo reconocimos, no nos dimos cuenta que estaba aquí, pero era Yahweh y está aquí entre nosotros. Y Él es el que nos dice que nosotros somos llamados hijos de Yahweh, y Él nos ofrece solución para los problemas. Entonces va a haber una tendencia en el Evangelio de Juan. Juan cuenta una serie de milagros, una serie de acontecimientos en la vida de Yahshua que te muestran un poder sobrenatural. Solamente Yahweh pudo haber hecho eso. Solamente Yahweh pudo haber actuado de esa manera. Solamente Yahweh pudo haber hablado de esa forma.
y él te presenta aspectos acerca de Yahweh, y cuando tú lo lees, el libro de Juan, tú llegas a la conclusión de que Yahshua era más que el Mashiach, sino que Yahshua era Yahweh. Mira, por ejemplo, hay una serie de versículos. Tú vas a encontrar una tendencia en el Evangelio de Juan y la tendencia es decir que Yahshua es vida. Esa es la palabra clave. Tú la vas a encontrar en cada uno de los Evangelios de Juan. Vida. Tú vas a encontrar hoy en día a los científicos con todos los avances tecnológicos que tenemos que se han metido en los laboratorios para hacer un montón de cosas y lo hacen a través de los experimentos y hacen clonaciones, hacen alimentos transgénicos, los cuales son frutas que son más grandes y duran mucho más y le inyectan hormonas. Han hecho también una serie de experimentos y hay algunos científicos que se han puesto a hacer proteínas tratando de crear células, pero algo que los científicos nunca han podido hacer en los laboratorios es crear vida, hacer que de pronto empiece a funcionar algo de la nada. Bueno, eso que nosotros no podemos hacer con todo el esfuerzo de miles de personas y cientos de ellos tratando de hacerlo, vas a encontrar como en él estaba la vida. Todos esos versículos son del Evangelio de Juan. Todo aquel que en él cree y no se pierda, sino que tendrá vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pasó de la muerte a vida, Él tiene vida en sí mismo. Él dice, yo soy el pan de vida, yo le resucitaré el día postrero. Las palabras que yo les hablo son fruto y vida. He venido para que tengan vida, vida en abundancia. Pongo mi vida, tengo el poder para tomar mi vida y volverla a tomar. Yo les doy que tengan vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Les doy potestad para que tengan vida. Este es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, Yahshua, que tú has enviado. Luego dice, para que creyendo tengan vida en su nombre. Y estos versículos tú los vas a encontrar en el libro de Juan. Y la idea es, si Yahshua es el dador de la vida, si Él es la vida, entonces Él es Yahweh. Esta es la idea. Yahshua no es cualquier persona. Yahshua no es un papá común y corriente. No es un hermano común y corriente. No es un amigo común y corriente. Yahshua es el creador mismo. Y no hay problema en este planeta, grande, pequeño, chico, ancho, profundo, crónico o agudo, que Yahshua no pueda solucionar. Y esto tú y yo lo sabemos, no hay problema que Yahshua no pueda resolver, no hay cosa imposible para Él. Y Él nos extendió la mano y Él habita entre nosotros a través de la presencia del Ruach HaKodesh. Y Él nos ofrece solución para todos los problemas. Cuando tú analizas los primeros capítulos de Juan, lo puedes dividir en dos. Puedes encontrar primero a Juan tratando de demostrar que Yahshua es más que humano, que Él es Yahweh, y te cuenta una serie de milagros asombrosos donde Yahshua resolvió problemas que el hombre no puede resolver más que por Yahweh. Y Él te presenta la forma en que el Yahshua lo resolvió, y luego tú vas a encontrar la segunda parte del libro donde ya entramos en los detalles que tienen que ver con teología y en el amor y en el cariño que Yahshua y la preocupación que Yahshua siente por personas como tú y como yo. Por ejemplo, Juan capítulo 2, donde empieza, después que el capítulo 1 te presenta a Yahweh que habitó entre nosotros, el capítulo 2 te presenta un error en la fiesta de boda. Y nosotros sabemos lo que pasó, que al novio se le olvidó cometer un error de hacer una fiesta de boda y no tenía suficiente vino. Tal vez algunos de nosotros no entendemos qué había de problema que no tuviera vino, solamente que entendamos el contexto histórico. Y mira, en esa época las bodas eran como una especie de trato comercial, así lo ven los judíos. El novio invitaba a un grupo de familias y él se proponía mantenerlos por el tiempo que los había comprometido en la fiesta, y estas fiestas duraban 3, 4, 5 días, a veces hasta una semana, dependiendo del poder adquisitivo o económico del novio o de la familia del novio. Y la idea era que durante esa semana que iban a estar en la fiesta de boda, el novio iba a atender todas las necesidades de sus invitados. Los invitados venían a esa fiesta de boda, le iban a dar suficiente para tomar, suficiente para comer, lo iban a atender al cuerpo del rey, de tal modo que si en el futuro el novio tenía algún problema económico, financiero o de trabajo, o de alguna manera alguna dificultad, los invitados a la fiesta eran como sus padrinos de boda, los que iban a salir en su defensa más adelante, e iban a recordar qué tal los había tratado en la fiesta de boda. Así que era muy importante que en la fiesta de boda los invitados fueran muy bien atendidos. Pero de alguna manera no entendemos bien qué sucedió, pero al novio se le olvidó, se le fueron las cabras, no sabemos, se le olvidó tener el vino. Y ahora la mayoría de hoy día, cuando leen que Yahshua hizo vino en esa fiesta, creen que Yahshua hizo vino fermentado. Y ahí es donde nosotros empezamos con los problemas. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros oímos la palabra vino y nos imaginamos inmediatamente un vino fermentado. Porque nosotros del siglo XVIII, XIX y XX hemos hecho una inferencia entre los vinos. Nosotros le llamamos a lo que exprimimos de la uva, le está recién salido, le llamamos jugo de uva.
Eso en la Biblia no existe. Cuando tomabas unas uvas y las exprimías, eso era oinos. Cuando se fermenta, sigue siendo oinos. Y para nosotros el fermentado le decimos vino. Y al que hemos recién exprimido, le hemos puesto un nombre que no existía en la época del Mashiach, que era jugo de uva, y eso no existía. Existe en nuestra época, pero no en esa época. Entonces nosotros vimos la palabra vino y para nosotros es vino fermentado. Cuando en realidad la Escritura, al decirte oinos, se está refiriendo a lo que sale de la vid, al jugo de uva. Ahora es curioso que ellos le llamaban el mejor vino o el vino nuevo, obviamente al jugo recién exprimido. Y algunos dirán, pero mira, luego dice que estaban medios borrachitos después de haber tomado. Pero mira, déjame informarte que también si tomas mucho jugo de uva, también te emborrachas. ¿Y qué ocurrió en esta fiesta? La gente tomaba y tomaba y tomaba. Cuando llegaba el momento en que ya estaban ya listos, porque habían tomado mucho jugo de uva, entonces traían el otro jugo de uva. Y estamos hablando del jugo de uva de menor calidad, o sea, jugo de uva que ya había sido fermentado, que se les pasó porque en ese tiempo no había refrigeradores. Lo que tenían era un odre de cuedro que contenía la fermentación en el mayor tiempo posible, porque lo cerraban que no tuvieran oxígeno, pero de alguna forma se fermentaban igual. Entonces llegaba el momento en que sacaban ese vino, que ya era vino fermentado, y obviamente ya seguían tomando y seguían con la fiesta. Pero alguna razón se les acabó el vino. Entonces el novio iba a quedar mal. Y ahí es donde entra la mamá de Yahshua, y tú conoces el resto de la historia. Es que cuando viene Yahshua le pide que haga un milagro. ¿Y qué hizo Yahshua? Pidió que llenaran unas vasijas de agua. ¿Y qué pasó con el agua? Se convirtió en vino. Ahora, ¿cómo se puede convertir las moléculas, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, cómo la puedes convertir en vino? Le estoy hablando de jugo de uva. ¿Cómo lo puede transformar en jugo de uva? Y él mismo dice que era de mejor calidad, que era recién exprimido. Tuvo que haber ocurrido un proceso químico, un milagro químico. Las moléculas tuvieron que remezclarse, se tuvo que volver a reacomodar el sistema en el cual se encontraba toda esa agua para convertirse en jugo de uva. Tuvo que ocurrir una reacción química inexplicable, y obviamente el que puede ordenarle a los átomos que se reacomoden fue el que les dijo: acomódense y hagan jugo de uva. Y Yahshua hizo un jugo de uva puro, así como tenía que haber sido en el Edén. Y ahí Yahshua muestra un poder sobrenatural, nada más para que empezaran a creer sus discípulos y para honrar la fe de su madre, como lo dicen los mandamientos, dándole a entender a los seres humanos que lo que estaba entre nosotros no era un ser humano más, sino que era algo más, algo sobrenatural. Y el problema en el que se encontraba el novio tuvo solución, una solución sobrenatural. Por supuesto, solamente el Creador lo puede haber hecho, y lo hizo. Ahora, Juan capítulo 3, tú te encuentras a un estudioso de las Escrituras que estaba bien confundido. Creía que entendía la Biblia, y así muchas veces el problema es cuando nosotros llegamos a entender de alguna manera la Biblia, está bien difícil cambiar. Porque una vez que ya entendieron las Escrituras y la entendieron mal, qué difícil es sacarlos de esa idea. Y a los que han dado estudios bíblicos les ha pasado así. Es más difícil sacar a una persona de una creencia que ya se le metió en la cabeza que presentarle las Escrituras a una persona que no ha creído nada. Pero luego, cuando ya le enseñaron de una forma y los quieres sacar de esa idea, tienes que borrarles el cerebro para que tú puedas enseñarle nuevamente las cosas de Yahweh. Y está súper difícil. Bueno, Yahshua puede hacer eso. Lo hizo con un fariseo, y la persona tiene que dejarse para que lo haga. Yahshua reorganizó el concepto de un señor llamado Nicodemo para salvarlo para vida eterna. Lo que yo no puedo hacer como humano, regenerar la forma de pensar de una persona, él lo puede hacer. Hay personas que me dicen: hable con mi esposo, que mire, piensa de esta manera. Y yo digo: está remañoso, mira, ya no se les quita. Venga a hablar con mi señora. Qué difícil está cambiar a las personas. Ahora sí, que ya tomaron la idea y son como árbol torcido, árbol que nunca endereza, pero hay un Elohim que sí puede. Y él puede enderezar lo torcido por más difícil que esté. En Juan capítulo 4 vamos a encontrar a una mujer que se había equivocado y se había vuelto a equivocar, y se había equivocado tanto que ya nadie le quería hablar y que ya no hablaba con nadie. Estoy hablando de la mujer samaritana. Y nos dice la Escritura que a qué hora fue al pozo. Dice la Escritura que fue la hora más caliente del día. ¿Por qué salía a esa hora esa mujer? Porque no se quería topar con nadie. ¿Por qué? Porque cada vez que se encontraba con alguien le decían: esta mujer aquí, esta mujer acá. Ella estaba tan aburrida de los comentarios de los habitantes de Samaria como los habitantes de Samaria estaban aburridos de ella. Una mujer que por sus errores había llegado a estar totalmente aislada de la sociedad. Nadie la quería. Ya a esa hora viene Yahshua, y Yahshua se arregla de una forma para volver a traer a esa mujer a la sociedad. Después de que habla con ella, la manda a una misión
y tú encuentras a los habitantes de Samaria hablando con ella. Ahora no creemos porque tú nos contaste, sino porque lo vimos con nuestros propios ojos. Yahshua regeneró y volvió a restablecer a la sociedad a esta mujer que ya había quedado fuera de la sociedad. Y tú te vas a encontrar a un hijo enfermo, y un hijo enfermo a larga distancia. Y un hombre vino y le dijo, mira, mi hijo está enfermo. Y él le dijo, mira, ¿qué quieres que haga? Mira, ve y que se haga contigo de acuerdo a tu fe. Y hasta el día siguiente llegó a la casa el hombre, ya había sido sanado como a las 7 de la tarde. Y se dio cuenta que esa hora era la que había dicho Yahshua, ve y que se haga conforme a tu fe. ¿Cuándo empezó a estar mejor? Mira, más o menos como las 7 más o menos. Y ahí dijo, y ahí entendió que ese era el momento en que le dijo, ve, tu hijo se está salvando. Ni siquiera tuvo que ir Yahshua. O sea, Yahshua es un médico que no tiene que ir a la casa. Él puede decir la palabra y se levanta el enfermo, el creador de la vida. Y todos esos milagros están en el libro de Juan. Y tú también te vas a encontrar en Juan capítulo 5 del 1 al 10 un paralítico que tenía 5 años enfermo, 7 años enfermo, 8 años enfermo. No, hermanos, tenía 38 años enfermo. ¿Cómo tenía los pies? ¿Cómo tenía las piernas? Bueno, tú sabes lo que sucedió. Ese hombre ni siquiera estaba esperando a Yahshua. Estaba al lado del estanque que decía que descendía un ángel y movía las aguas. Puras leyendas, puros cuentos. Vino Yahshua y aún cuando era Shabbat, estiró su mano de misericordia y levantó un hombre que tenía 38 años de paralítico. Una enfermedad crónica que no se quitaba con nada. Era imposible. Y Yahshua lo hizo en un instante. Esa persona se levantó, se fue caminando y cargando su lecho a su casa. No hay problema que Yahshua no pueda resolver. Problemas crónicos, no. A mi viejo ya nada le cambia. Tiene 38 años tomando. ¿Usted cree que va a dejar el alcohol? Ya neuronas le quedan. No, este ya no cambia. Es un viejo mañoso. Mira. O esta señora no va a cambiar. Siempre va a ser igual, hermanos. Si Yahshua pudo sanar a un hombre de 38 años paralítico y lo hizo caminar, también puede hacer caminar cualquier cosa. No hay cosa que él no pueda resolver. Tú te vas a Juan capítulo 6 y te vas a encontrar un grupo de personas hambrientas en el monte. Ahora, ¿qué le dan de comer? No había un restaurante, no había nada. Y Yahshua, ¿de dónde sacó el pan y los peces? ¿Los sacó del aire? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. La alimentación de los 5,000. Yahshua resuelve un problema que ¿quién puede resolver? ¿Quién podría hacer pan de la nada? Pescados. Solamente Yahshua. Cuando tú lees Juan capítulo 6, te vas a dar cuenta que Yahshua mandó a los discípulos adelante y les dijo, al momento los alcanzo. ¿Y cómo los alcanzó? Caminó sobre el agua. Cuando tú le pides un milagro, Él hace camino donde no te los imaginas. Puede caminar sobre el agua. Él está por encima de los elementos. En Juan capítulo 8, tú te vas a encontrar a una mujer condenada a muerte. Tú conoces la historia, se la tiraron ahí y le dijeron, mira, Moisés dice que la debemos apedrear, ¿tú qué dices? Parecía que esta mujer estaba perdida, pero ahí entra Yahshua. Los problemas que parece que no tienen solución, los juicios que parece que no hay solución. Bueno, le trajeron a la mujer y ¿qué hizo él? Usó algo que los seres humanos no pueden hacer. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero ¿qué ve él? Ve el corazón. Bueno, Yahshua veía el corazón de todos y se puso en tierra y comenzó a escribir lo que tenía en ese que estaba ahí, lo que había en el otro, y se puso a escribir las cosas que él sabía, que ellos sabían. Y cuando se dieron cuenta que Yahshua sabía y decían, ese soy yo, y todos se pusieron de pie porque le estaban leyendo lo que Yahshua le estaba escribiendo y le dijo, aquel que esté libre de pecado lance la primera piedra. Él tiene medios maravillosos para resolver conflictos con las autoridades. Yahshua puede enfrentar a las multitudes necias y tiene forma de escaparse. Mira, me gustó la forma que se escapó cuando está en Juan 8. Juan capítulo 8, los últimos 2 versículos, ahí está la forma maravillosa cuando estaba discutiendo con los judíos que discutían con él. Entonces Yahshua les dijo acerca de Abraham, porque le estaban sacando a Abraham y le estaban sacando a Moisés y le sacaban los patriarcas. Entonces Yahshua les dijo, mira, antes que Abraham existiera, yo ya existía. Entonces los judíos se llenaron de rabia y tomaron piedras y lo iban a piedrar, lo iban a matar y tomaron sus piedras para piedrarlo. Entonces Yahshua, ¿qué hace? Se cubre, hizo un acto de desaparición y luego dice la escritura, salió del templo y atravesando en medio de ellos, se fue. ¿Y por qué no le pegaron? Porque no lo vieron. Un acto de desaparición. Mira, Yahshua puede aparecer y puede aparecer lo que él quiera y desaparecer a quien quiera. Yahshua sanó a un ciego, no cualquier ciego, sino que un ciego de nacimiento. Mira, es muy probablemente, a mí me gusta pensar que ese ciego ni siquiera tenía ojos, porque Yahshua escupió en tierra y ¿qué es lo que hizo? Hizo lodo y formó unas bolitas de lodo. Mira, ¿a quién hizo de lodo originalmente? A Adán. ¿Y quién hizo eso? Y lo hizo Yahshua. Sin él nada de lo que se hecho fue hecho, inclusive Adán. Entonces Yahshua escupió, hizo unos ojos, unas bolitas de barro y se las puso en las cuencas.
y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa el enviado. Entonces fue en el estanque del enviado y se lavó los ojos y pudo ver. Mira, no solamente pudo ver, el ser humano tiene que conectar los ojos al cerebro, porque si tu cerebro, que nunca ha visto, no sabe interpretar las señales que el ojo le está mandando al cerebro, la persona no puede ver. De alguna manera, Yahshua tuvo que hacer un trabajo de reacomodación del cerebro de ese muchacho. No estamos hablando que no solamente le hizo los ojos, sino que se los conectó al cerebro y le dio la capacidad de ver, como al hombre que tenía 38 años sin mover las piedras, y le acomodó los nervios de una forma de que los nervios no le dolieran cuando se parara, porque no había movido sus piernas 38 años y se fue caminando, tomó el lecho y se fue a su casa. Algo sencillamente impresionante. No hay problema que Yahshua no pueda resolver, no importa cuán crónico, cuán imposible parezca, Él lo puede resolver. En Juan capítulo 11, nada más y nada menos que Él levanta un muerto. Y este muerto tenía 4 días de muerto. Y bajo las temperaturas, bajo el sol, a los 3 días ya se revientan. Él estaba completamente en descomposición. Y no solamente lo levantó descompuesto, sino que lo regeneró y lo volvió a hacer vivir. Para demostrarte que el peor enemigo que tenemos, la muerte, si no viene Yahshua antes y nuestro cuerpo se haga ceniza, se haga polvo, no importa, porque Yahshua tiene poder sobre el polvo. Al profeta Ezequiel le dio una probadita, le dijo, mira, estos huesos secos que están ahí, toda esa tierra va a volver a vivir. Y sopló y volvieron a vivir. Eso va a suceder. El día de la resurrección, cuando Él llame a los muertos en Mashiach, los muertos van a resucitar primero, y eso lo puede hacer. Eso no es problema para Él, para nada. Querido hermano, yo no sé qué problema tengamos, pero todos los problemas del pueblo de Yahweh, y todos tenemos, yo te invito a que tú recuerdes que tú eres un hijo de Yahweh. Y como hijo de Yahweh tenemos palancas, y no son palancas con el presidente, no es ayuda con un gobernante, no es la ayuda de un funcionario, con un juez, es la ayuda con el Rey de Reyes y el Adón, con Yahweh, con el Creador. Y Yahshua dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré. ¿Qué poder más grande nosotros tenemos a nuestra disposición? Querido hermano, no te acongojes por los problemas que tienes en este mundo. Tú los conoces, llévalos a Yahshua, dejando sobre Él todas nuestras necesidades, dejando sobre Él todas nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Tú vas a Yahshua y Él va a tomar las aflicciones. Querido hermano, yo no te estoy diciendo que Yahshua va a resolver todos tus problemas. Te estoy diciendo que Él puede hacerlo. Yahshua puede resolver cualquier problema. No está más allá de sus capacidades. No te estoy diciendo que siempre te los va a resolver, porque la verdad es que la mayoría de las veces no te los va a resolver. ¿Y sabes por qué? Porque no es necesario. Tú te vas a encontrar que Él sanó a un ciego de nacimiento, pero Pablo, que estaba medio ciego, no estaba completamente ciego, y le pedía que le devolviera la vista, y él le decía, mira, bástate mi gracia, compadre, porque a ti no te lo voy a resolver, pero tú sanaste a un siervo de nacimiento. Sí, pero a ti no. Pero mira, yo predico, sí, así te conviene quedarte, compadre, así te vas a quedar. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tus debilidades. A veces nosotros queremos que Yahshua intervenga en tal o cual problema, y ¿sabes qué? Déjame decirte que Yahshua no va a intervenir. Yahshua saca a mi hijo de la cárcel. Mira, si lo sacan de la cárcel lo van a matar, así que se quede ahí. Yahshua sana a esta persona, levanta a esta persona que se está muriendo. No, ¿sabes qué? Me conviene que se muera porque se va a salvar. De otra manera, si lo dejo vivo, se va a perder y yo quiero que se salve. Yahshua, por favor, dame dinero porque mira, estoy batallando mucho. Mira, si te doy dinero te vas a hacer malvado, así que quédate así. Así dependes de mí. Así me conviene que estés pobre y amorado. Así quiero que estés. ¿Por qué? Porque el negocio de Yahshua es salvar. Y Yahshua, claro, no quiere que tú tengas problemas, no quiere que llores. Cuando vamos a los Shamaín, Él limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y quién escribió Apocalipsis? Juan lo escribió. Él va a limpiar todos los ojos, todas las lágrimas, y la muerte no va a existir más. Él nos va a recompensar de todo el dolor y todo el sufrimiento que nosotros tuvimos aquí en la tierra, y Él lo va a pagar. Pero allá, en los Shamaín, aquí en la tierra, de vez en cuando Yahshua interviene para mostrarnos su poder. El punto de todo esto es, queridos hermanos, que hay un Elohim que puede solucionar los problemas. Y si escuchó la oración de Jonás en una ballena, quién sabe en qué continente andaba, Él puede escuchar tu oración en el lugar más recóndito de la tierra. Yahweh puede resolver nuestros problemas. No te estoy diciendo que los va a resolver, te estoy diciendo que Él puede, que tiene el poder. Y lo ha demostrado muchas veces a través de las Escrituras. Al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, Yahshua les predice el futuro después de alimentarlos. Era la tercera vez que se les aparecía. Y les dijo, estaban ahí al lado del mar pescando y Él no estaba ahí con ellos, se fueron a pescar. Lancen la red a la derecha
y lanzaron la red a la derecha y sacaron cientos de peces. Y ahora sí Pedro se da cuenta porque Juan le dijo, mira, es el Adón. Entonces Pedro se echa al agua y fue a buscar a Yahshua, y cuando llegó, Yahshua ya le tenía preparado el desayuno. Hasta eso, hermano, preocupado por eso. Imagínate, llegaron y comieron. ¿De dónde sacó los pescados? Para él no es problema. Ya tenía preparado ahí todo, listo, dispuesto, y estaban comiendo. Y ahí lo llama a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, tú sabes que te amo. 3 veces le pregunta, y después de eso, Yahshua le dice a Pedro que cuando sea viejo lo van a llevar a un lugar donde él no quiere, dando a entender lo van a crucificar y va a morir. Y cuando Yahshua le da esa visión del futuro a Pedro no le gusta la visión del futuro. Pero bueno, se aguanta porque es Yahshua el que está diciendo, hermano, si Yahshua te dice lo que va a ocurrir en el futuro contigo y no es algo bueno, hay que tener la paciencia de los santos y aceptar y entender que Yahshua está al control, que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. No siempre nos va a ir bien. A Lázaro Yahshua lo resucitó, tenía 4 días de muerto. Ya a Yohanan el Bautista no lo resucitó. Y así de vez en cuando Él hace un milagro y lo puede hacer siempre, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a su voluntad. Así oramos en la oración cuando decimos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor. Ahí está la confianza de los santos, entendiendo de que Yahweh está al control, y a los que aman a Yahweh todas las cosas le van a resultar en confianza. Tenemos que confiar que hay un Padre Celestial que conoce nuestra necesidad incluso antes que se la pidamos, y Él lo puede resolver. Y a veces te va a decir que no lo va a hacer. A veces te dice sí y en ese momento lo hace. Y ya ves lo que ha pasado. A mí me ha dicho que sí a veces, y a veces también me dice espérate y aguántate. Tienes que esperar hasta que sea el momento oportuno. Pero bueno, Pedro lo entiende, pero ve que Juan se está riendo, escuchando lo que le dijo. Entonces Pedro voltea y le dice, Adón, si esto me va a pasar a mí, ¿y a este qué le va a pasar? Dime lo que le va a pasar a este. Y él le dice, mira Pedro, si yo quiero que este quede hasta que yo venga y no se muera, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú, queridos hermanos. Tú no puedes decir, Adón, tú no me quieres porque no me hiciste el milagro. Tú no me quieres porque no me hiciste el milagro como a Pablo. Queridos hermanos, yo le agradezco a Yahweh que muchas veces no ha hecho el milagro y ha permitido que los santos sufrieran y padecieran, porque todos los talmidín que van a tener sus columnas en la Nueva Jerusalén con sus nombres, todos murieron en forma violenta y Él no hizo nada para salvarlos. Y no hizo nada porque era necesario que murieran violentamente para que dieran testimonio. Pero a Juan no permitió que lo mataran, pero sí lo metieron en una olla de aceite, pero no se murió. Esa es otra cosa, pero lo metieron en la olla de aceite. Ahora imagínate, mira, no te vas a morir, pero te van a meter en una olla de aceite hirviendo. No, mejor que me maten, ¿cierto? Y luego lo mandaron solito que se muriera allá en Patmos. Yahweh tiene un plan, y a lo mejor el plan a ti y a mí no nos gusta, pero mira, qué bueno que fue de esa manera, porque si no, no hubiéramos tenido Apocalipsis. Y si los apóstoles no hubieran muerto en forma violenta, no estaríamos seguros de que Yahshua murió y resucitó. Y si ellos estuvieran dispuestos a morir, si no hubieran muerto, a lo mejor hubiéramos dicho en mentira, pero como estuvieron dispuestos a morir por lo que dijeron, tú y yo podemos estar seguros de que vieron a Yahshua vivo y no murieron por una mentira. Y todos estuvieron dispuestos a sufrir y morir violentamente para sellar con su propia sangre y decir lo que habían visto y oído eran así como lo habían dicho. Así que, queridos hermanos, podemos saber que hay un Elohim que tiene cuidado de nosotros. Hay que tener paciencia, la paciencia de los santos. La próxima vez que tengas miedo, la próxima vez que tú sientas temor, la próxima vez que te sientas desamparado, yo quiero que tú te acuerdes de este audio. Hay un Elohim con nosotros. Me gusta lo que dice Juan en Juan capítulo 20, donde Tomás, después que recibió el milagro, versículo 29-31, después de que vio el milagro, Tomás se pone de rodillas y le dice, oh Adón, mi Elohim. Entonces le dice, porque me viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y luego Juan le dice, y Yahshua también hizo muchas otras señales y milagros en presencia de sus talmidín que no las escribí en este libro. Estas empero que escribí son escritas para que tú creas que Yahshua es el Mashiach, el Hijo de Yahweh, y para que creyendo en Él y teniendo confianza en Él y acudiendo a Él en los momentos de dificultad, de tristeza, de necesidad, tengamos vida eterna. ¿Cuánto nos ponemos en las manos de Yahshua en este año y le decimos, Adón, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a creer en ti, que tú tienes un plan, que tú tienes un objetivo para mi vida, aun cuando no lo pueda ver, ayúdame a creer y a vivir de acuerdo a esa fe? Tú se lo quieres decir. Si es así, que Yahweh te dé shalom.